Pues nuestro compromiso aquí con Canal Patrio, pues gracias, lo ratificamos de contribuir a que la televisora pueda ir creciendo, aumentando sus programas, pero también trayendo personajes de mucha calidad. El día de hoy tenemos la oportunidad de contar nuevamente con un corresponsal de guerra, con un periodista que fue formado en alguna universidad de la ex Unión Soviética, Raúl Fajardo, a quien le voy a dar las gracias por su amabilidad, por esa condescendencia que tiene con nosotros, porque contribuye, ¿verdad? Contribuye a que podamos echar para adelante. Gracias, Raúl Fajardo. Gracias. Y gracias, Isabel, que está en cabina. Muchas gracias. Y sobre todo al licenciado Roberto Villaseñor, director del canal. El día de hoy teníamos pendientes algunos temas, entre ellos Venezuela. Venezuela es el tema de la agenda internacional. Y hay toda una embestida de los medios de comunicación masiva en torno a incidir directamente, a presionar directamente, no solamente en Venezuela, sino en todo el cono sur y en el mundo entero, acerca de cuál es la situación del presidente. Muchos le dicen del dictador, ¿verdad? Y que está fuera del país, está en Cuba, y desde luego, pues vamos a ver ¿cuál es el significado de la guerra de cuarta generación? Gracias, Raúl. Gracias, Raúl Paz. Al contrario. Yo le agradezco muchísimo que esté aquí en la conducción. Beatriz Gallardo les agradece a ustedes que sintonice canalpatrio.tv. Pues muchas gracias por la invitación, Beatriz. Y aprovechamos el viaje antes de que te vayas, ¿eh? Sí, muchas gracias por acompañarnos, Tocayo, Raúl. Tocayo, como y siempre, gracias al público por atender a estas invitaciones a reflexionar, a compartir, a hacer un poco de diálogo, de discusión sobre estos temas que nos incumben, yo creo, a todos en la medida en que somos latinoamericanos. Yo en estas experiencias, incluso como joven estudiante, aprendí, estando lejos de México, estando al otro lado del mundo, que tenemos una patria grande. Esa patria es América Latina. Es increíble, pero realmente la distancia que hay, por ejemplo, entre Nueva York y Europa es menor a la distancia que hay entre el norte de México y Asunción o Uruguay o el Río de la Plata, alguna capital nuestra sudamericana. Es casi del doble la distancia que tenemos ahí, ¿no? Se nos hace muy lejos brincar el charco. Bueno, tenemos todo eso de tierra y mucho más. Es el único caso en el mundo donde puedes recorrer tantos kilómetros, cruzar tantas fronteras en una sola lengua, ¿no? Y con una identidad, sí, común, porque no solamente el idioma, tenemos afortunadamente nuestras raíces prehispánicas, todos los pueblos originarios. En unos lugares más, menos, en la costa tenemos mucho la tercera raíz. Tenemos demasiadas cosas en común como para no entendernos como un todo, como lo planteaba desde aquellos tiempos ya, el libertador Simón Bolívar, claro. El Martí, Artigas, el mismo Hidalgo, todos pensaban, claro, ¿no?, en la lucha de la independencia de su país, pero tenían una visión mucho más avanzada, creo que de la que de repente nosotros mismos manifestamos, ¿no? Pero este proceso de identificación de una América Latina como ese gran continente, esa gran patria, pues está echado a andar desde hace un buen rato. Oye, Raúl, ¿pero por qué han cortado ese hilo? Ese hilo de transmisión, ese hilo de reconocimiento, que venimos de pueblos que tenemos raíces originarias. Tenemos eso como una identidad. Ahí está Evo Morales en Venezuela, en Bolivia, liderando este concepto, ¿no?, de la reivindicación de las luchas ancestrales de los pueblos indígenas, como una parte intrínseca de nuestra identidad. Nosotros en un México que es primordialmente mestizo, tenemos la gran fortuna de contar todavía con muchos pueblos indígenas que preservan sus lenguas, sus tradiciones, que preservan su cultura, y debemos de entender que en esa diversidad nosotros somos ricos,
que es precisamente en esa diversidad que tenemos posibilidad de ser, que es lo que nos da pues la identidad de mexicanos como mestizos, pero también como herederos de estos pueblos con los que convivimos. Es un trabajo que debemos de realizar, que está mucho por delante, porque sí tenemos mucho la tendencia, aquí en México lo he notado, a sentirnos orgullosos del pasado indígena y avergonzarnos o darles la vuelta, voltear la cara ante las tristes realidades en las que subsisten muchos pueblos indígenas. Hoy por hoy eso es definitivo, no hay gente más marginada. Estadísticamente es clarísimo, ¿sabes? O sea, la marginación, las orillas de la marginación son todas indígenas. Eso no es justo. Sí. No Fíjate es justo que para este pueblo. planteas dos aspectos sumamente importantes, entre todo, que me llama la atención enormemente. Uno, los próceres latinoamericanos, los padres, por así llamarlo, de la independencia de las hoy diversas naciones latinoamericanas, cuando se emancipan de la España. Uno, en primer lugar, mencionas a Artigas, mencionas al padre Hidalgo, mencionas a Simón Bolívar, O'Higgins, a San Martín, a Martí, hijo, José de San Martín, y otros más, ¿verdad? Y ayer fue aniversario de su natalicio, de Simón Bolívar. Y eso en primer lugar, ¿no? Esa llamado de los próceres a mantener la gran nación Hispanoamérica, ¿no? Cuando se emancipa del España, eso en primer lugar. En segundo lugar, esto que refieres de la defensa de la identidad, los pueblos originarios de nuestra gran América, y que incluso, pues lo voy a comentar, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha hecho esfuerzos y han participado en torno a algunos eventos que han organizado en Chiapas diversas nacionalidades indígenas de nuestra América, no solo de Latinoamérica, sino también de Norteamérica. Es algo muy significativo que atinadamente lo señalas, que necesitamos rescatar. Mira, algo que a mí me impresionó mucho, pues, cuando estuve por los Estados Unidos, estuve en el estado de Texas, estuve en Kentucky, estuve por ahí invitado en algunas universidades a dar pláticas sobre mis temas, sobre los temas del no a la guerra, haciéndole batalla a Bush en sus ánimos belicistas, apoyado por norteamericanos, por muchos latinoamericanos que viven allá, mexicoamericanos que viven allá, que pues, no querían ver a sus hijos marchar a una guerra injusta. Estando por allá, te decía, me impresionó mucho que pues, me invitaran, por ejemplo, a dar un recorrido, una vuelta por un museo de allá, y lo que ves es que de los pueblos indígenas pues no dejaron nada, arrasaron completamente, fue un despojo. No eran tierras vírgenes. Lo que llegó al norte de América fueron aventureros, fueron gente que llegó con ansias, recordemos la fiebre del oro y todo lo que causó, y el ir desplazando y empujando, traicionando además, porque todos los pactos que firmaron fueron traicionados y fueron orillando y exterminando a estos pueblos que tenían un modo de vida que desde la perspectiva europea pues decían es que son salvajes, y yo pensaría quiénes fueron más salvajes realmente. O sea, aquellos venían con la tecnología y hasta la fecha siguen siendo la cúspide de la tecnología militar, tienen el presupuesto militar más grande de todo el mundo, más grande que el de todo el mundo junto, sumado, ni China, ni Rusia, ni todos los países juntos suman sus presupuestos y no le llegan al presupuesto de Estados Unidos con sus aliados más cercanos. Entonces, y desde aquel entonces le apostaron a las armas de fuego, arrasaron con un modo de vida y siguen en ese camino. Nosotros en nuestra América Latina tenemos una historia muy complicada, muy dura, terrible. Ahí están las venas abiertas de Galeano, que nos cuentan lo que fue el saqueo por parte de la España imperial, ¿no? De Portugal, de los demás países que tenían sus colonias acá, de nuestra América Latina. Sin embargo, una gran diferencia que hizo fue que los pueblos de origen latino que ocuparon toda esta zona dudaron por un momento y dijeron, ah caray, ¿estos indios tienen alma o no tienen alma? Y decidieron que sí, y que había que entonces cristianizarlos, educarlos, formarlos, y eso abrió las puertas para que vinieran humanistas, ¿no? Como Tata Vasco, ¿no? Las casas.
de las casas. Y entonces hay otro proceso y otra historia. Ahí están mis queridos coterráneos michoacanos, purépechas, ¿no? Que preservan mucho de su cultura, pero al mismo tiempo abrazaron con mucha fuerza la fe cristiana, reconvirtiéndola en otra cosa, porque como decía precisamente, creo que es que estos son más cristianos que nosotros. Si hablamos de que el cristianismo es amor, ¿no? Pues estos son más cristianos que nosotros. Si es comunidad, son más cristianos que nosotros, los españoles, decían ellos, ¿no? Y se preservó aquí entre nosotros, se preservaron pueblos enteros, se preservaron costumbres, el mestizaje, a diferencia de ese norte que nos sigue viendo a nosotros como pues a los indios que les estamos ocupando un territorio que el destino manifiesto en el que ellos creen les ha cedido, les ha dado por gracia divina, ¿no? Hay que recordar que entre esos aventureros que se venían acá cortando toda su historia, todas sus raíces, renegando de lo que era toda la Europa por situaciones muy complicadas, guerra, lo que quieras, pero venían acá cortando su historia, ¿no? Vienen acá también con un fanatismo extremo religioso, un fundamentalismo cristiano, pero pues que decía así, nosotros mucho amor y todo eso, pero guerra al otro. Y si recordamos las palabras de Cristo, hay una contradicción terrible ahí, porque pues él dice, pues ama a tu prójimo, ¿no? Y y hasta a tu enemigo. Entonces, ¿cómo es posible que llegaran y exterminaran a los indígenas en el norte de América? Reduciéndolos a unas pequeñas reservaciones. A nosotros nos fue terrible también aquí la mortandad, sobre todo por las enfermedades. Sabemos que fue diezmada completamente. Fue realmente y todo era el ansia, la ambición del oro, ¿no? Sí. Pero nosotros de alguna manera en México y en toda América Latina tenemos esas raíces, como bien los dices, que nos dan esta identidad. Tenemos ciertos valores, cierta historia, tenemos algo. Y en el norte yo lo que veo pues son 200 años de arrasar con todo, ya se acabaron prácticamente ahí y van por más. Esta mentalidad no ha cambiado, ese es el gran problema. Y entrando al tema de Venezuela, pues ese es el gran problema. La gran gloria y tragedia que nos hermana con Venezuela, que nos identifica con Venezuela, es que somos países que pues heredamos de la madre tierra una riqueza, ¿no? Que es al mismo tiempo, parece si era riqueza y maldición, ¿no? Porque es el famoso oro negro, ¿no? Sí. Que, pues sí, es fuente de progreso y de riqueza, pero al mismo tiempo, pues ahí están, ¿no? Encima de esa riqueza, encima de ese potencial, y desesperados por consumirlo de una manera voraz, ¿no? Ese consumismo extremo y injustificado desde cualquier perspectiva, ese consumismo absurdo, ¿no? Con esas camionetotas, con andar el lujo, los norteamericanos son el 5% de la población mundial y consumen el 25% de la energía del mundo. El 5% de la población consume el 25% de la energía a nivel mundial. Entonces, es inaudito, es inaceptable. Y por eso necesitan más y más y más. Por eso van sobre el petróleo, por eso pretenden tener bien controladito el petróleo mexicano, prácticamente lo tienen, todas. Por eso se fueron sobre los países del norte de África. Por eso las guerras de sangre por petróleo y por eso el asedio a Venezuela. Venezuela ha hecho un trabajo inteligente con Chávez porque no se ha negado, comercia con ellos, vende, pues es un país que vive desde hace muchas décadas, desde los 60, 70 de la renta petrolera, sí. Pero la diferencia está aquí en que esa renta petrolera se aplica para el beneficio de la mayoría de la población. Claro. Y el trato con las empresas norteamericanas y las grandes transnacionales petroleras es un trato donde se negocia y se busca una negociación justa, que paguen los derechos de perforación, de exploración, que paguen por todo este trabajo, ¿sí? Y el petróleo, recordemos que fue Chávez quien levantó a la OPEP y el precio del petróleo en su momento, ¿no? En la década finales de los 70, ¿no? Por ejemplo, recordemos que Chávez ha ganado elección tras elección, sí. Y las ha ganado con todos los medios de comunicación en contra, con toda la presión norteamericana. Le han tratado de dar un golpe de estado y ha sobrevivido a ese golpe de estado con pueblo, con gente de su lado. Desde fuera, lamentablemente, nosotros tanto nos insisten y nos pintan que dictador y que dictador y que dictador. ¿Cuál dictador? Se ha sometido una y otra vez a las urnas. Cuando le metieron un impeachment, cuando inventaron esto de mandarlo al sí o al no, él dijo, va,
y ganó por Sí. muchos más votos de los que había tenido en las elecciones Así es. que había pasado. Entonces, no han podido hacer nada por ese lado, y entonces, ¿qué se hace? Se arma una guerra de cuarta generación, una guerra de medios de comunicación para atacarlo, para atacar al pueblo venezolano, para desmantelar estos procesos que Chávez, como heredero de la visión bolivariana, transmite como un cuate que simple y llanamente su gran pecado sería estar muy identificado con sus raíces, con su pueblo. Él es, ante todo, un boliviano común y corriente, y eso es lo que lo hace extraordinario al ejercer el poder. Y la riqueza Sí. para su pueblo. Sí, sí, porque él dice, pues la riqueza es para mi gente. ¿Y quién es mi gente? Mi gente es la del barrio. Claro, Mi gente es la del campo. Oye, entonces podemos hablar de dos Venezuelas. La Venezuela anterior a la llegada de Hugo Chávez al poder, con Carlos Andrés Pérez, en la subordinación a Sí, la COPEI, creo que se llamaba el partido. el partido, entre otros, que mantenían un tradicionalismo de sumisión, subordinación al imperialismo norteamericano. Y con la llegada del coronel Hugo Chávez al poder, cambia esa percepción, iniciando no de entrada con una propuesta socialista bolivariana, sino con una propuesta de otro tipo, ganando adeptos a su proyecto, y después, al irse consolidando poco a poco, en una segunda etapa, crear o trabajar por la República Bolivariana de Venezuela y llegar al encuentro del socialismo del siglo XXI. ¿Cómo ves esta situación? Es muy interesante cómo se da todo este proceso. A mí me sorprendió mucho. Yo tengo que reconocer aquí, y aprovecho las cámaras para decir francamente, ¿no?, que en mi primer visita a Venezuela, yo iba así como, a ver qué me encuentro de esa dictadura y de ese control de la gente, y ten cuidado porque ahí en Venezuela y no vas a poder. Y cuando llego, pues lo que hago es darme de topes en la pared por decir cómo pude dejarme engañar, ¿no? Pues la Y propaganda, hacer, sí. sí, los prejuicios con los que llegué yo, como cualquier otro gente que se asume de izquierdas, te dice, no, pero ten cuidado, Chávez es otra cosa, está loco. Eso. Y cuando llego ahí, digo, ¿cuál es su locura? Su locura es precisamente la congruencia, que además de todo, pues es un cuate con un carácter vivaz, expresivo, que es muy al modo de la gente de Del llanera, pueblo. del pueblo venezolano, del llano, de donde él Sí. proviene. Él es un llanero, ¿no? Ante todo. Entonces, pues así son, se sueltan cantando, bromean, todo eso, son de carácter fuerte. Él es un digno representante de esa Venezuela. Y todo este proceso, a mí, el otro momento que me hizo clic, tocayo, que es interesante aquí, es el hecho de que él precisamente sale de un grupo de jóvenes militares formados allá. Un error, creo yo, que hay que decirlo, ¿no?, de las izquierdas de aquella época en América Latina, es que cuando el partido o la organización determinaba los comités, decía, a ver, ustedes van a ser el comité militar, El ejército, o el de sí. el que sea. Y ese comité, lo que se entendía su tarea como, pues yo soy el encargado de pelearme con el ejército. No, en Venezuela, a los que les dijeron, ustedes se encargan del sector militar, en lugar de ir a pelearse con el ejército, dijeron, pues vamos a platicar con los jóvenes, vamos a educarlos, vamos a llevarles libros, vamos a hablar con ellos. Trabajo político. Hicieron trabajo político, en lugar de agarrar las armas y irse a pegar de tiros con los militares, le buscaron la vuelta. Claro, en la jugada había mucho riesgo y muchos caían presos, eso, pero entendieron el trabajo como un trabajo político, un trabajo de educación, de formación. Ahí sí es como que se forma el movimiento MBR 2000, que es el movimiento que con el que arranca Chávez. Y el punto clave, que es hermoso porque es de esos momentos históricos que hacen leyenda, tocayo. Momento cuando el golpe, el movimiento que ellos habían planeado, ¿no?, un movimiento de militares democráticos que iban contra el sistema de ese momento, no funciona, se ve copado. Chávez sale, da la cara públicamente, él asume públicamente, le dan unos segundos por televisión y él dice, yo asumo la responsabilidad y vendrán mejores tiempos, vendrán mejores ocasiones. Eso le pegó en la conciencia hasta la fecha. Cualquier venezolano de a pie te lo recuerda ese momento, porque dicen, nunca en la historia de nuestro país, nunca habíamos visto que un líder dijera, yo asumo la responsabilidad. Todos, en cuanto cualquier cosa, aventaban el capote, salían por cuerdas, y este hombre dijo, yo asumo la Y responsabilidad. no fue un general, fue un coronel. Sí,
joven, Sí. ¿no? Y con mucha personalidad. Entonces ahí es una gran diferencia, ¿no? De ahí su atractivo, de ahí que lograra al salir de prisión, bueno, toda la presión para sacarlo de prisión después de varios años que estuvo encarcelado, sale, gana las elecciones, se hace candidato, gana las elecciones con un movimiento y le dan la torre a los partidos tradicionales que estaban, como dices tú, ya en la componenda, en simplemente la administración de como gerentes, ¿no? De las recursos, compañías extranjeras, ¿no? Sí. Y él empieza con una política así de nacionalización, ir avanzando y fortaleciéndose. Cuando lo vieron por dónde iba, le aventaron todo, pero él es un estratega, él es bueno, y también, bueno, tal vez corrió con mucha suerte y también con la fidelidad, con la fidelidad de algunos pocos comandantes del ejército que estaban formados en esta escuela, jóvenes también, que dieron la cara, arriesgaron su vida, y el pueblo en masa saliendo a las calles, el pueblo en masa rodeando Miraflores, ahí están las escenas, todo eso está grabado. Obviamente la televisión internacional, los grandes medios, eso no lo muestran por ningún lado, y entonces es así como se forja esta persona y este proyecto, ¿no? La fortaleza que yo encuentro, porque a la distancia, antes de ir a Venezuela, decía, ¿por qué si es tan malo y si es tan terrible y si todo? La única duda que me queda es, ¿y por qué gana las elecciones? Cuando vas allá y ves el amor de la gente, del pueblo raso, la enorme mayoría, y ahí la oposición puede pegar los brincos que quiere y está en su derecho, para eso están, ¿no? Que peguen los brincos que quieran, pero que reconozcan y que jueguen honestamente. La enorme mayoría del pueblo venezolano está identificado con Chávez, está a favor de este proyecto, votan por él, y no solamente votan, que esa es la gran diferencia también, trabajan por ese proyecto. Porque ahí es donde digo, mira, es que hay mucho trabajo de base, mucho trabajo de comunidad, de barrio, con los campesinos, con los obreros, con los estudiantes, hay verdadero trabajo. Ese es el sustrato, lo que creo que nos está faltando en otras partes, en otras latitudes. Allá ese trabajo es muy importante, y la visión y tener claro por dónde vienen los palos, por dónde viene el enemigo, ¿no? O sea, los escuálidos los tienen bien marcaditos. Crea una atmósfera que sí es complicada, hay mucha confrontación, y aquellos otros desesperados porque no pegan una, no ganan una, se ponen muy agresivos y sintiendo que tienen detrás el coacheo norteamericano, que es a veces muy descarado, a través de las becas, por ejemplo, el Freeman, ¿no? Toda la lana del mundo para sus campañas, ¿no? Argumentando que es para apoyo a la democracia, para apoyo a derechos humanos. ¿Por qué no voltean para el interior, no? ¿Por qué no ven cómo está la democracia en casa, en Estados Unidos, ¿no? Con esas elecciones tan raras que tienen ellos, un sistema que de entrada y que los derechos humanos, vamos viendo cómo está la cuestión de los migrantes, cómo se trata, un montón de becas y de apoyos y de ONGs y organizaciones infiltradas dentro y Chávez, que hagan su trabajo, pero nosotros hacemos el nuestro, y es una batalla durísima, ¿no? Teniendo las televisoras, 70%, 80% de toda la emisión del espectro televisivo y radial del país está en manos privadas. Cuando te hablan, no, es que Chávez, la dictadura y todo eso, y no hay libertad de prensa. Yo no he conocido, en serio, de verdad, no he conocido un país tan libre en ese sentido como en Venezuela. Platicaba con una persona. Canales de televisión abierta. Sí, tú cambias y estás hablando, estás escuchando a mí me tocó, a gente, yo fui testigo, un cuate ahí un bonito escandaloso como estos que dirigen aquí programas de espectáculo baratos ahí en la televisión abierta, y el cuate despotricando, y en una de esas ya muy encalientes, es que es un hijo de puta, así, refiriéndose a Chávez, sí. La soltó, y yo dije, este cuate seguro me lo... No, sí. Nada, sin censura, o sea, mentándole la madre, perdón, sí, la expresión, al presidente del país electo democráticamente. Y dijo, pues que despotrique, ¿no? Para eso le pagan. Pero aquí en México, imagínense ahorita el que acabamos de pasar, oye, también yo creo que lo disfraza mejor, ¿no? Esos ánimos autoritarios que se dan, ¿no? Pero con el cuate anterior que teníamos aquí, aguas, ¿no? Porque sí, ahí sí, pues te desaparecen y ni para preguntar, claro, ¿no? Entonces es mucha la diferencia entre la realidad
y la percepción que se genera en los medios masivos en nuestros países, en nuestra tierra. Oye, Es impresionante esa gran diferencia. Y aparte de ese apoyo popular, la base política, la base social, hay porque se dice, la oposición está en contra de Chávez. Bueno, hay que ver qué oposición, ¿no? Porque el Partido Socialista Unido de Venezuela es el que lo lleva a la presidencia, pero aliado a otro grupo de partidos como el Partido Patria para Todos, como el Partido Comunista de Venezuela, entre otros que tienen representación en el Congreso también. Sí, aquí es donde puede venir algo complicado, porque nosotros, digo, quienes hemos simpatizado o militado en organizaciones de izquierda, tenemos que reconocer que hay una enfermedad por ahí propia de las izquierdas, que son estos sectarismos y esta fragmentación que pues ya los estudiosos se encargarán de explicar un poco más. Yo simplemente constato, creo que podemos decir que eso sucede. Y aquí hay una cosa extraordinaria precisamente con la personalidad de Chávez, que logra, ¿no? Conjuntar, ¿no? Y son momentos históricos también, ¿no? Habría que ver, ¿no? Cómo va a evolucionar esa parte. Hay que tener mucho cuidado, trabajar, yo creo que tienen que trabajar mucho esta parte de las fuerzas progresistas democráticas, verdaderamente democráticas de Venezuela, para encontrar, ¿no? El punto en común. Yo siento que fíjate que el término de chavismo surgió como algo despectivo que montaron, así como aquí se hablaba de un tal señor López, o siempre de esos descalificativos, ¿no? Que es como para bajarle. Entonces, eran chavistas, le decían a la gente, y la gente lo retomó como una bandera, y salieron de repente a las marchas con un letrero que decía, soy chavista, ¿y qué? O sea, ya hago de eso que tú me estás acusando como si fuera denigrante. Chavista era ser pobre, era ser malandro de las orillas, gente, ¿no? Y lo volvieron una profesión de fe en lo que creen. Y entonces, porque en realidad lo que el término correcto, como el mismo Chávez lo utiliza, es decir, bolivariano. Ese es lo que está detrás, más allá incluso de si socialismo, no socialismo. Claro que él está comprometido y tiene bien formado todo este proyecto, pero me interesó mucho lo que me decían cuando les preguntaba yo, bueno, ¿y cómo si se cayó la Unión Soviética y la izquierda allá en Europa está en debacle y todo aquello? ¿Y cómo aquí ustedes están con un proyecto así, ¿no? Donde ponen por delante el interés social al interés privado, y le llaman ser. Y me decían, bien simple, dicen, ¿y por qué tendríamos nosotros que tener problema con eso? Si Simón Bolívar es muy anterior a Lenin, ¿no? Si se dicen, si las luchas allá en el sureste, desde Tupac Amaru, todas son luchadores anteriores y pensadores, ¿sí? Que heredan también de la Revolución Francesa, también de los pensadores, ¿por qué no? También de la Revolución en Norteamérica, que también se da. El pensamiento universal. El pensamiento universal, dice, pero tenemos nuestros propios pensamientos y tenemos nuestro propio proyecto. Y nosotros somos herederos de toda esa historia, no venimos de hace, pues no nacimos con la Unión Soviética. Nuestras demandas, nuestra lucha viene desde los tiempos de la colonia, ¿no? Entonces seguimos en esa lucha y seguimos en esa construcción de identidad. Entonces no tenemos por qué pensar que no, nuestro socialismo es un socialismo del siglo XXI, un socialismo latinoamericano, y esta visión que a mí me encanta, porque yo la siento verdadera. Cuando viajas hacia Sudamérica, ahí es donde te das cuenta que sí existe esa gran Latinoamérica, esa gran patria, sí existe. Aquí en México, lamentablemente, tengo que decirlo, percibo a nuestro país, pues, como muy volteado hacia el norte. Demasiado vinculado, entendible por nuestra gran frontera. Afortunadamente también, pues, la terrible experiencia que sufrimos, el trauma histórico con la guerra con los norteamericanos, nos hace también un resentimiento, ser así como cuidadosones, ¿no? Pongamos el ejemplo, por ejemplo, siempre en Sudamérica nos ponen, eso lo habrás escuchado, Tocayo, lo habrás escuchado, Vero, cuando platican la gente de Ecuador, de Venezuela, nos colocan mucho como, sí, México y los mexicanos y los colombianos, pues sí, que son los que están volteando hacia el norte, que no quieren unirse, que como que se sienten algo aparte. Eso es lamentable, pero existe. Sin embargo, yo siento que pues lo glorioso y lo trágico, por ejemplo, de la Revolución Mexicana y de nuestra lucha de independencia, que aquí sí fue una lucha
¿no? En otros países, aquí fue encarnizada. Y la guerra con los Estados Unidos nos han generado, por un lado, pues como que ser cuidadosos a la hora de tirar trancazos, todo eso, pues sí, nos la pensamos. Y lo otro, que nos ha preservado, a pesar de tener encima de nosotros todo el tiempo al imperio, nos ha preservado de entregarnos así nomás como sí. O sea, sí estamos dando la batalla. Me gustó mucho la frase que decía un amigo mío argentino, cuando despotricaba yo un poco con algunas políticas medias centralistas que veía yo de México, y estábamos platicando, pero decía, no hombre, es que qué bárbaros, digo, nosotros. Y me decía, mira, dice, déjate en paz a los mexicanos, que si no fuera por ellos, ya nos hubieran invadido hasta la Patagonia. O sea, México es un buffer cultural. Entonces, y ayer precisamente platicando este tema con un hermano mío que acaba de andar por allá, me dice, mira, para los think tanks de Estados Unidos, el enemigo número uno, ¿sabes quién es ahorita? México. Es su principal preocupación porque sienten que nos los comemos vivos. Y es cierto. Culturalmente, México, en Texas, la otra cosa que me asombró fue ver que los gringos pues tenían que aprender inglés para conseguir un buen trabajo, o que pues iban a comer sus tacos con salsa, porque ya se... Entonces, son procesos complicados, son complejos, sí. No nada es tan blanco y negro, pero sí hay un proceso ahí, y México está funcionando como un buffer, y ojalá que nosotros mantengamos nuestra identidad como país. Yo creo que sí nos haría mucho bien como país mirar más hacia el sur, ver lo que se está haciendo allá, porque creo que hay buenos procesos, ¿no? Alejarnos un poquito de las recetas neoliberales que ya están más que quemadas. Ahorita yo creo que hay un espacio en el que podríamos, ¿no?, repensar un proyecto nacional y vincularlo hacia el sur. Es factible, es posible, y a partir de eso pensar planetariamente, pensar globalmente. O sea, si nada más vamos a estar enganchados hacia el norte, pues que Dios nos haga reconfesado, pues porque sí, aquellos en cualquier momento de crisis pues nos la hacen pagar, sí, a nosotros. Sí, porque además, si alguien la va a pagar, vamos a ser nosotros, en primera instancia. Después, los pobres de allá, y sí, los que siempre la van a librar, ya sabemos, ¿no? Los grandes capitales. Oye, Raúl, en este contexto que tú has descrito, ¿qué implica la enfermedad de Chávez? Sí, hay una denuncia, yo lo decía ayer con Raúl, que en el sentido de que lo que tiene Chávez es una radioistenia. Es decir, por ahí le clavaron una cápsula de cobalto y por ahí vino el asunto, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, sí, también he escuchado, he leído, hay investigaciones, hay documentos, y bueno, la gente especializada en estos temas dentro de Venezuela están trabajando sobre esos temas, porque pues no sería la primera vez que intereses concretos dentro de los países se avientan a cometer magnicidios, y lo han hecho dentro de su propio país con sus propios presidentes, que eso, digo, ya a estas alturas del partido, ¿no? El caso de Kennedy, ¿no? Sí. O sea, Estados Unidos ha tenido muchos presidentes muertos en funciones, más que yo creo que Lincoln, nosotros, ¿no? Sí. Tienen esa experiencia dentro de sus estándares, dentro de su concepción. Bueno, pues lo que le acaban de hacer a Gaddafi, ¿no? Esto fue pues un asesinato a través de las manos y de una manera pues terrible, ¿no? Completamente inhumana. Y lo único, y la gran caja de resonancia y todo eso justificando que la lucha por la democracia, que vamos a ver cómo está ahorita, ¿no? O con lo de Saddam Hussein. Me impactó hace poco, yo estuve ahí en Irak, en el 2005, no me recuerdo, y hace poco veía yo una foto tomada exactamente desde el hotel donde estábamos hospedados, de la plaza, y encontraron el ángulo exacto. El fotógrafo hizo un trabajo interesante porque tiene una foto panorámica del centro de Bagdad, tomado, dice Bagdad durante el régimen de Saddam Hussein, y uno ve aquello que es un paraíso, es hermoso, era realmente un vergel, un lugar hermoso, ¿no? Y pegadito el cuadro de Bagdad bajo los norteamericanos, y se ve una destrucción, humo,
polvo, todo destrozado, edificios todos caídos, basura, todo destruido, saqueado completamente, una cosa espantosa. Y esas dos imágenes son reales. Y es real. Y independientemente de todo lo que le pueda uno poner o quitar a la figura concreta de Saddam Hussein, lo que es indiscutible es que la inmensa mayoría de los iraquíes, para empezar, vivían, ¿no? Sí. Y vivían bien, sí, ¿no? Todos los muertos, todas las desgracias, todas las humillaciones, todo eso, no han hecho mejor, no han hecho nada bueno para Irak. Y la única gran diferencia es quién controla los recursos de la región. Y yo creo que sería factible, pero no, yo no me gusta, como periodista, pues me gusta hablar cuando se tiene los hechos. Lo que sí puedo decir es que sí existen esas investigaciones, esas dudas, sí es algo factible, ¿no? El magnicidio como elemento, como método. Inducido, sí. Sí, es pues no me extrañaría, ¿no? En un momento dado. Hasta el momento, pues lo que sí es concreto es que sí tiene un problema grave de salud con el cáncer, pero pues sigue dando la batalla. Y mientras tanto, pues yo creo que son cartas que son válidas jugar dentro del mismo proceso, porque Chávez pues es quien da el rostro, ¿no? Es como aquí mucho tendemos nosotros los periodistas pues para buscar el interlocutor y a ver tú, ¿no? Y aquí pues como crecimos la figura de un subcomandante que por ser mestizo y tener la facilidad de palabra y todo aquello, pues de repente como que él era el dato, sí. Pero realmente si se mete uno con el movimiento zapatista y investiga más a fondo, te das cuenta que bueno, es que tienen toda una estructura, unas jerarquías, mandos, tienen responsabilidades diversas y bueno, pues te estás levantando como que sin quitarle sus méritos, sus luces o sus sombras al personaje, pues dices, es un vocero, básicamente está haciendo una función de vocería y lo estás colocando en común. Bueno, aquí es un poco diferente porque el liderazgo de Chávez sí es un liderazgo real, pero ese liderazgo también descansa en todo un equipo de trabajo, de gente, y ese que han tratado de dividirlos. Sí, y ahora también es cierto, y eso yo lo he constatado, dentro de la misma Chávez, para poder manejar el país, para poder hacer estos equilibrios, también ha tenido que moverse entre distintos grupos, ¿no? Y de repente pues trabaja con este gobernador o tiene con este ministro que a lo mejor no sea, pero eso es parte del juego político, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí hay una estructura que se sostiene para empezar en una base sólida social, ¿no? Y yo creo que si se trabaja con inteligencia, a pesar de todo esto, de toda esta campaña terrible de los medios masivos, ¿no? Yo creo que hay posibilidades de que si Chávez de que Chávez se recupere en primera instancia, hay posibilidades, todavía no hay nada definitivo ahí, siempre decimos que lo único definitivo cuando naces, la única certeza que tienes pues es la muerte, a todos nos ha de llegar, ¿no? Pero mientras no, la moneda está en el aire, entonces Chávez está vivo, Chávez está conduciendo el país y tiene equipo y tiene gente. Si en un momento llega a faltar el comandante Chávez, pues yo creo que están trabajando en ello este equipo de trabajo y pues hay que apoyar y creo que al final de cuentas dices, bueno, al final de cuentas lo que importa no es solamente la persona, no es el individuo, ¿no? Sino el proyecto. Yo en mi caso personal, que yo me declaro simpatizante del proyecto bolivariano, yo no tengo broncas con decirlo abiertamente, yo sigo apoyando esos valores, esos principios, ese trabajo, ¿no? Cuando algo no me parezca o sienta yo que se sale de esos rieles, de esos carriles, pues con permiso, ¿no? Haré mi crítica, me apartaré, ¿no? Pero hasta este momento ahí me tienen apoyando porque con el comandante presente, ¿no? O como la leyenda que ya se ha forjado, este proyecto sigue caminando y la América Latina tiene también, pues me atrevería a decir, un destino manifiesto, ¿no? Si a esas vamos, nosotros también podríamos tener pelear por ese destino de unidad, porque hay raíces, porque hay de dónde agarrarse para ello, ¿no? No está nada sencillo.
Y sobre todo digo esta lucha contra los medios masivos, que es impresionante. Cuando ve uno lo que escriben los de Yahoo, ve uno todo eso, dice qué bárbaro, ¿no? Y el odio y el resentimiento que destilan estas gentes, ¿no? Que son una minoría, pero que son los que tienen acceso a esos medios, que son a los que les dan la caja de resonancia, ¿no? Sí. Los más radicales, todo aquello. Da hasta pena ajena, da asco escuchar esos comentarios, ¿no? Así insanos, enfermizos. Y que a través de las redes va dirigida a los jóvenes. Y que pero esto es una campaña mediática y no seamos inocentes, ¿no? Es decir, estas redes sociales pues están bien estudiaditas y bien trabajadas, tienen sus bases y hay directrices, matrices de opinión que se forman y se lanzan por estos medios y que están haciendo su labor. Hay que buscar el contraveneno, hay que trabajar en esos mismos medios. Por eso me encanta a mí cuando me invitan para trabajar en espacios de internet, porque son espacios que hay que llenar para dar la batalla. Yo me preguntaría nada más, ¿no? Ahí, cuando veo ahí que hablan, desde Miami, desde todo eso, hablan de esos dictadores y de que hay que luchar por la democracia y todo aquello. Le digo, ¿y cuándo le van a poner un pero a los príncipes de Arabia Saudita, que son wahabitas, que son los que subvencionan, de donde salió Bin Laden? O sea, así está es. Más clarísimo. ¿Y que fue aliado de los Estados Unidos? Que son aliados de los Estados Unidos en la región, donde tienen sus bases militares, y nunca se les ha ocurrido cuestionarles, bueno, ¿y qué onda aquí con la democracia, señores reyes y de Israel? ¿Qué hay con los derechos humanos, no? Si allí cortan manos, cabezas, el Estado por ley, ¿no? O la situación de los palestinos, ¿no? ¿Por qué no se cuestionan derechos humanos? Hay un doble estándar que moral. Nos lo aplican, pero bien bonito, con nosotros mismos, ¿no? Sí. Con nosotros también hay una doble moral terrible, ¿no? El día de hoy apareció que están convocando el partido venezolano, el PSUV está convocado a una magna concentración el día 23 de enero. Bueno, es que el 23, que no era de enero, pero el 23 es fecha, ¿no? Siempre todo lunes es fecha. Entonces, bueno, esperamos, ¿verdad? Que ese día se nos dé una grata noticia, veamos al comandante Chávez, ¿verdad? Pero yo creo que es muy importante el momento, ¿no? Porque efectivamente, tú lo has señalado, esta guerra de cuarta generación, es decir, de los medios de comunicación, de cómo inciden directamente en las redes sociales, y bueno, pues hay que entrarle. Yo creo que yo lo que agregaría sería que hay que estar atentos. Es un tema que, bien lo decías tú al principio, definitivamente incide en toda América Latina y en todo el mundo, porque Venezuela realmente se ha convertido en un líder a nivel internacional en cuanto a propuestas, a modelos, ¿no? Estos modelos de comercio justo que tienen con todo el mundo, estos modelos de coinversión y de inversión en sectores donde normalmente pues educación, salud, todo aquello que en todas partes están abandonando a su suerte a la gente, ahí dicen, no, ese es precisamente el camino, es donde hay que invertirle, ¿no? Entonces, hay que estar muy atentos a lo que pasa en Venezuela, porque lo que pasa en Venezuela importa y afecta a todo el mundo. Hay que estar ahí también porque, independientemente de las simpatías o antipatías que pueda generar, como cualquier persona, el comandante Chávez, lo que yo sí pediría es que le estudiáramos, le entráramos al tema y se vieran concretamente los hechos de estos gobiernos que a él le ha tocado encabezar. Los hechos en salud, las campañas que tiene Venezuela de salud, no las tenemos en ninguna parte. Sus misiones, ¿no? Sí, las misiones son, bueno, empezando por la cuestión educativa, ¿no? Siendo el segundo territorio en toda América Latina, que es reconocido por la UNESCO como territorio libre de analfabetismo. El primero que lo logró fue Cuba. Y dirás, bueno, pues las dimensiones, todo aquello, pero fue un esfuerzo tremendo y muy válido. De cómo estaban. Y sí, el promedio de educación, el ritmo en el cual lo están elevando y la calidad de esa educación, ¿no?
Ahora ellos se enfrentan, que también tienen sus broncas muy fuertes, algunas heredadas, otras de este periodo. Por ejemplo, tiene una bronca fuertísima, fuertísima, como país rentista, petrolero, tiene una deuda tremenda con el campo, porque el campo se abandonó durante los gobiernos liberales que ya mencionabas, del periodo de Pre-Chávez. Todo el mundo pues se fue en jauja, como nosotros con aquello de preparémonos para administrar la riqueza, que la abundancia que decía. Y aquí también se abandonó el campo. Y se abandonó el campo, sí. Pero en Venezuela llegó al grado de que el 80% de sus alimentos, de todo lo que comían, era importado, comprado con petrodólares, ¿no? Entonces ahora hay todo un giro para ahora la riqueza, una reingeniería de esta administración de Chávez, para el dinero del petróleo invertirlo al campo, que no da frutos inmediatamente, porque además está cuidando, que eso es muy importante, muy muy importante, porque si prospera esto, va a ser el paradigma hacia el futuro. Nada de inversión a esta agroindustria transgénica, plastificada, todo está yendo hacia proyectos de producción de alta calidad, que sean consecuentes con la vocación de la tierra, que sean sustentables, que generen riqueza local, que puedan manejarse, o sea, es completamente buscarles. Una agricultura de primera. No quieren caer en la solución simple de una industrialización masiva, ¿no? Que al final de cuentas salga más caro el caldo que las albóndigas, como lo hemos visto en muchas partes, ¿no? Del mundo, ¿no? Donde pues se siembra, por ejemplo, enormes extensiones de maíz para convertirlo en combustible. Sí. Y dices, a ver, ¿qué tenemos en la cabeza, ¿no? Sí. O las grandes extensiones nuestras, por ejemplo, en el sureste, en Veracruz, donde se arrasa jungla que tendría una riqueza impresionante, y la vocación de la tierra es traicionada para convertirlos en pastizal, porque se ven muy bonitas las vaquitas y todo eso, pero en términos estrictamente económicos es un suicidio comerse un bistec de esas vacas, cuando para producir ese kilito de carne estoy desperdiciando toneladas de otros alimentos y nutrientes, ¿no? Y medicamentos y un montón de cosas que no sabemos ni siquiera qué riquezas tenemos en esas junglas que nos estamos acabando. Entonces, estos proyectos llevan otro sentido. Yo pediría que cualquiera que quiera, que se interese por estos temas, se meta de verdad a investigar qué es lo que se hace, lo que se está haciendo en Venezuela en esos ámbitos, nada más. Que agarren salud, educación, los nuevos proyectos hacia el campo, ¿no? Cómo está la distribución ahí, y que vean lo que hacen las radios comunitarias, los medios a nivel cancha, ¿no? Y van a entender entonces muchas cosas de Venezuela, ¿no? Que aquí, donde prácticamente las radios indígenas fueron puestas fuera de la ley y convertidas en criminales simplemente por radiar, pues no entendemos, porque aquí no es privilegiar a los consorcios, a los grandes monopolios de los medios, y entregar todo hacia arriba. Eso es lo correcto, eso es lo legal, eso es lo bonito, y mirar hacia el norte y ser más papistas que el Papa, ¿no? Porque ya ni siquiera en el norte están planteando pues reformas como las que planteamos nosotros por acá, ¿no? Allá ahorita andan peleando cuestiones de salud y todo aquello, y nosotros aquí desmantelando lo que hemos logrado, ¿no? Claro. Entonces, yo pediría que le entráramos por ahí y que volteáramos con más simpatía hacia nuestros hermanos, verdaderos hermanos de Sudamérica. Y Centroamérica. Y Centroamérica, claro, bueno, yo digo, de toda América México, Latina, América toda Latina, nuestra América, somos latinoamericanos, eso nos debe quedar bien clarito, somos orgullosamente latinoamericanos. Estamos prácticamente terminando nuestro tiempo. Tenemos todavía 12 minutitos. Gracias, Isabel. Gracias. Qué bueno, porque tengo una pregunta que hacerle a Raúl, mi tocayo. Antes de, si me permites, Betty. Claro. Mira, obviamente no somos especialistas en el tema, pero sí nos interesa el tema latinoamericano. Conocemos los gorilatos que se impusieron en el siglo XX en Sudamérica, sobre todo, pero también en Centroamérica. Salvador Allende ganó la presidencia en las urnas en Chile en 1970.
69. Gobernó 70-73 hasta que fue derrocado por un golpe militar el 11 de septiembre del 73. Golpe militar impulsado desde la Embajada de los Estados Unidos, Agencia Central de Inteligencia, etc., ¿no? Y seguramente... Y la ITT. Sí, seguramente el imperialismo norteamericano y demás ha tratado de socavar de la misma manera que socavó al régimen chileno, al régimen socialista chileno, al régimen bolivariano de Venezuela. ¿Hay un paralelismo, tocayo? Pero por supuesto, tocayo, y de hecho, para pues, nuestro pesar, no solamente han intentado, han llevado a cabo en pleno siglo XXI, han llevado a cabo golpes de Estado, depusieron al presidente Zelaya en Honduras, depusieron a Lugo, ¿sí? en Paraguay, sí. Y no han cejado en su empeño de tumbar a Chávez. Lo que pasa es que evidentemente pues buscan los eslabones. Esto es una cadena de naciones que se están uniendo y siempre pues se busca el eslabón más débil. Y en Paraguay, por ejemplo, el gran pecado cometido por ese gran hombre, el presidente Lugo, un exobispo, un humanista, ¿verdad?, fue que empezó, ni siquiera le dieron chance de empezar, sino que planteó como un proyecto, ¿sí?, la reorganización del campo en un país que toda la vida ha sido de latifundios, de señores de horca y cuchillo en el campo, sí. Ciudad, y que fue y ganaderos, ganaderos, gente que fueron sobre los cuales fueron digamos la fuerza desde atrás, diríamos la base por ahí social de las dictaduras en el pasado. Sí. Entonces esta gente dijo, ahí sí no te metas, obispo, y vas para atrás, y lo tumbaron. Pero evidentemente, porque aquí, por ejemplo, tú has traído el ejemplo de Salvador Allende. Por supuesto que no se ganó salió, el y Chávez sí. Por supuesto que en el caso de Chile salió a la luz pública todo esto que mencionas de la intervención norteamericana, porque en aquel entonces tal vez eran un poco más descaradas las cosas, ¿no? Sí. Pero de una manera u otra en sus momentos se ocultó todo aquello y se presentó como una defensa de la nación, de la patria, de la democracia, ¿no?, con la dictadura. Se llenan la boca de estas palabras mientras asesinan al presidente y a todo aquel joven que se les opuso, ¿no? Cuánta gente, cuántas tragedias, ¿no?, arrojados vivos a los volcanes, al mar, ¿no?, muertes terribles de estos opositores. Y después ya resulta que pues, estaban asesorados directamente por la CIA, por las agencias norteamericanas. Yo no dudo ni por un minuto que la labor de estos medios, de estos recursos de inteligencia norteamericanos estén implicados en los casos de Zelaya. Ahí está la base militar que tienen los norteamericanos en Palmerola, si no mal recuerdo, es el nombre de la base que tiene ahí, y de ahí salió todo. O sea, es súper evidente, son militares, todos ellos formados en la Escuela de las Américas, que ahorita ya como que la disolvieron ahí, la reclamaron porque ya estaba tan desprestigiada. Todos los militares que han cometido ese tipo de traiciones a la patria, ¿no?, han sido formados en la Escuela de las Américas de los norteamericanos, ¿no? Nosotros tenemos, eso me preocupa a mí mucho porque pues también tenemos a muchos de nuestros militares que los por allá. Tenemos una vacuna hasta cierto punto que es precisamente esta identificación con la nación y todo aquello, pero mira, no le sirvió de nada a los jóvenes, a los muchachos, que eran unos muchachitos cuando lo mandaron allá, que fueron formados en los Estados Unidos, estos comandos que regresaron aquí bajo este comando especializado supuestamente en lucha antiterrorista y después los pasaron a luchar contra el narcotráfico, llamados el Grupo Z. ¿A qué se dedicó después el Grupo Z? A hacer lo que les enseñaron, cortar cabezas, desmembrar cuerpos y todo aquello, y aprendieron de los norteamericanos que pues el negocio es lo que cuenta. Yo creo que ahí hay una infección viral, ¿no? No sé qué tan intencionada hacia nuestros militares, porque fueron militares mexicanos que fueron enviados a Estados Unidos, allá los formaron, les hicieron el clásico lavado de cerebro, porque tienen que lavar no solo el cerebro, el alma. Y después no regresan, deshumanizarlos completamente, los convirtieron en máquinas de matar. Regresan aquí al país y hacen
pues lo que tienen que hacer, y ahí está, ahí tenemos ese problema, ¿no? Entonces, en América Latina, pero por supuesto que en todos los países hay un montón de, o sea, no se dejan en su empeño. ¿Por qué? Porque una América Latina unida, identificada, trabajando en conjunto, eso, pues es simple y llanamente el ahogamiento de la economía, de esa economía desbocada de Estados Unidos, que como el motor de un vapor ahí a toda marcha, sigue trague y sigue desbocado en su carrera hasta que se salga de los rieles, ¿no? Ese es el gran temor mío. Pero sigue consumiendo, hay que seguir alimentando esa caldera, y a nosotros y al resto del mundo nos ven prácticamente como eso, primeramente como quien les va a surtir de los recursos que necesitan. Entonces, lo que yo sí tengo bien claro, porque estuve ahí, porque estuve en Honduras durante el golpe de Estado, lo que tengo bien claro, lo que a mí me manifestaron todas las gentes que se oponían a ese golpe, salió de Palmerola. Esto es un pacto entre los militares de seguridad del régimen anterior y tiene el apoyo de la base militar norteamericana en Palmerola. Los norteamericanos no tienen bases militares en México y no nos insisten demasiado, siguen, no quitan la mano de ahí, de intervenir aquí, pero básicamente estamos dentro de su radio de acción aérea. Estamos a 10 minutos de cualquier base militar en el sur de Estados Unidos, cubre el territorio nacional. Les preocupan los países que tener bases en los lugares donde no pueden acceder tan rápido, y Palmerola era básico, no lo Hay una página muy interesante que la directora es Mercedes Ceseña y es Geopolítica en Latinoamérica. Entonces hay hasta mapas a donde está totalmente determinado todas las bases norteamericanas en Latinoamérica y cómo cubren una especie de circunferencia en todos los países que consideran ellos importantes para su área de influencia. Sí. Igual en África, ¿no? O sea... Sí, aquí tenemos el Comando Sur, en cada región tienen su comando. Aquí tenemos el Southcom, que es y México está integrado, pero bonito ahí en todo esto, como pues un apéndice operativo para ellos. Pero efectivamente todas estas bases, si uno ve el mapa de la América Latina, sí es impresionante, ¿no? Todos los lugares no tienen. Y por ejemplo, el tremendo valor y el gran apoyo popular que tuvo la decisión del presidente Correa, ¿no? Que le dijo no a la base militar norteamericana, porque dijo, no nos ha traído nada bueno, no nos ha dado nada. Bueno, ni siquiera pagan la renta, que era lo básico, y la energía que consumen. Entonces tienen un adeudo tremendo, ya así de descarados, ¿no? O sea, se te meten y después para que los saques, ¿no? Pero Correa logró sacar la base. Evidentemente Estados Unidos, en este juego de ajedrez que ellos visualizan, pues hizo ahí algunos movimientos, creció, levantó otras bases, aumentó sus bases en Colombia, tiene nuevo armamento, tiene nuevos barcos, que dice, bueno, la quito para no, porque sí se vio que todo el país ahí, y fue muy bonito, porque incluso la oposición, no los más duros, pero la oposición más o menos pensante que tiene Correa, dijo, órale, me gusta, te la firmo, y fue así, ¿no? De que el país le dijo no a la base militar que tenían ahí los norteamericanos. Que por cierto ya están en proceso electoral también, buscando la reelección del presidente Correa. Yo lo veo muy fuerte, esperemos porque realmente yo lo veo cada vez cuando lo escucho en sus discursos. Él es un académico, él realmente entró a la política, pero muy, muy recientemente. O sea, entró cuando pues por ahí de repente lo invitaron, porque no había de dónde, como que muchos cuadros donde agarrar, lo agarraron de ministro de Economía, y dijo, pues si quieren yo le entro, pero yo juego derecho. Le entró, y entró de verdad con un proyecto, a trabajar, a discutir, a presentar, y se ganó a la gente. O sea, la gente dice, tenemos un líder, tenemos a alguien con fuerza. Y todos los partidos tradicionales desaparecieron prácticamente, se hicieron polvo, o sea, eran nada más un esqueletito.
y ante el huracán que fue el movimiento de Correa, que llegó aparentemente de la nada, pero bueno, hay que recordar todas las que también había una lucha, había un trabajo desde mucho tiempo atrás ahí, y bueno, yo ahorita lo veo también como un líder muy fuerte, que en términos, si no económicos como Venezuela, que es un líder económico regional, ¿no? Pero Ecuador con Correa sí se puede convertir por su valor, por el valor que tiene él como cabeza pensante, como conductor, no solo moral, porque además es también un líder moral, sino como líder ideológico, podríamos decirlo así, el que aporta conceptos, ideas, ¿no? La constitución de Ecuador, hoy por hoy, yo creo que todos los estudios de estos temas pueden constatarlo, si no es la más avanzada de toda América Latina, es de las más avanzadas de América Latina y del mundo. Tiene conceptos fundamentales como los derechos de la naturaleza. Bueno, yo quiero agradecer muchísimo a Raúl Fajardo que nos haya dado esta oportunidad. Ha sido espléndida su charla. Y bueno, tiene las puertas abiertas aquí para cuando él lo determine, ¿verdad? Para continuar en este campo, ¿verdad? Que tenemos que trabajar mucho y que es Latinoamérica. Gracias, Raúl Paz. Gracias, Isabel, por todas tus atenciones y desde luego a canalpatrio.tv. Beatriz Gallardo se despide de ustedes y les agradece hayan sintonizado este programa de espacios de diálogo de mujeres insurgentes. Estaremos aquí con ustedes nuevamente el próximo jueves en punto de las 11 de la mañana. Pásela bien.